Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener una sesión en la que os vamos a hablar de Business Agility, de soluciones de alto nivel. Yo soy Edu Cabrera, soy responsable de operaciones de Business Transformation de UST Global y conmigo Y yo está soy, mi compañero Alberto. eso es, y yo soy Alberto Tordesillas, también parte de la práctica de Business Transformation de UST Global. Muy bien, pues si os parece, para arrancar, vamos a poner un vídeo que dura nada, 26 segundos y cogemos velocidad de crucero. Adelante. Bueno, pues realmente nosotros queremos arrancar con el escenario actual que estamos viviendo en el marco de las organizaciones, del sector mercantil también. Y bueno, este vídeo, ¿por qué os hemos puesto este vídeo? Bueno, realmente nosotros en marzo, todos los presentes, vivimos una situación tremendamente estresante, todavía estamos en ello. Pero sí que ha sido un hito muy importante con el que nos gusta o nos apetece arrancar porque vemos que en términos de lo que está pasando en el entorno, nosotros destacamos que a partir de más o menos abril, mayo, después de un periodo en el que todos entramos en shock, sí que hemos visto diferentes reacciones en el ámbito empresarial en el que buena parte de las organizaciones han tenido que reinventarse y si bien hay algunos elementos que ya venían heredados del año anterior, etcétera, destacamos que esta situación post-COVID lo que ha hecho es poner encima de la mesa, acelerar algunas cuestiones. Entre ellas, qué hemos observado? Bueno, un evidente y decisivo impulso y empujón a la digitalización, eso es incuestionable. Sí que hemos percibido que dentro del estrés que hemos vivido, el tablero se ha movido, las organizaciones se plantean cuáles son los cambios, los ajustes en negocio que tienen que hacer y una flexibilidad de algunos de los silos que eran casi perennes y que había que hacer muchísima inversión para que pudieran descubrirse nuevas fórmulas de vincular y de hacer. Bueno, las defensas han bajado un poco, se han relajado y digamos que estos cambios están permitiendo también que permeen algunas nuevas posibilidades. En este escenario actual detectamos que el retorno de la inversión, el ROI, se manifiesta como algo fundamental a tener en cuenta en la toma de decisiones y un elemento que sin duda está siendo muy interesante es que ya veníamos terminando los últimos tiempos, sobre todo de la década anterior, de una presencia cada vez mayor de los comités de dirección, del alto management, en todas estas soluciones de largo recorrido, vinculación, apuesta por allá, etcétera, pero ahora mismo estamos en un entorno en el que nosotros detectamos que incluso eso va a más y estas personas de alto management se están subiendo no solo a sponsorizar, sino a estar remangadas también en la búsqueda de soluciones de negocio. Bien, nosotros os venimos a abrir algunas soluciones de Business Agility que lo definimos como un conjunto de soluciones ágiles de alto nivel que están dirigidas a impactar de manera muy decisiva en el mercado y en el negocio que ponen las compañías en juego, ¿no? Entonces, desde aquí vemos muy interesante compartiros el primer término, que es lo que consideramos que está marcando mucho el paso, y es la estrategia. Ahora mismo las organizaciones lo que estamos observando es que están en plena redefinición de esa estrategia y consideramos que hay una necesidad de establecer de manera decidida un nuevo rumbo, un ajuste y sobre todo una diferencia en la priorización que sea como mucho más retadora para el seno de las organizaciones. Venga aquí el primer concepto, yo creo que a interiorizar, y es que todo ejercicio de estrategia es una solución casi de futurología, de identificación de qué es clave para futuro. Y aquí el primer matiz es
tenemos que establecer un delicado equilibrio entre lo que es proyectar, visibilizar cuál es una nueva hoja de ruta, pero haciéndolo de manera equilibrada con entender que tenemos que jugar mucho también con esa vertiente de empirismo, del descubrir y del ajustar permanentemente. ¿Por qué os lanzamos este primer término? Porque evidentemente nuestra capacidad predictiva a día de hoy está bastante comprometida. Tenemos casi más nitidez para establecer hojas de ruta para 2022 que para 2021. Por tanto, lo que nos planteamos es visión, por supuesto, pero ¿qué vamos a hacer entre medias, ¿no? Y desde aquí os lanzamos algunos tips que están usando como palanca las organizaciones que desde ese abril-mayo identificaron que tenían que pisar el acelerador. Bien, todo esto se está viendo muy influido desde la dimensión ágil, sin duda. Como hemos visto que ya en los últimos tiempos esa parte de allá iba permeando, influenciando cada vez en más sectores, cada vez en más ámbitos, pero en el seno de las organizaciones cada vez en dimensiones de mayor nivel. Y entonces lo que ha supuesto este evento que hemos vivido es que se ha acelerado y se ha constituido como una influencia clarísima. ¿Y cuáles son esos tips que están poniendo en juego las organizaciones que han cogido este guante? Lo primero es el alcance. El alcance de las estrategias ahora mismo no podemos mirar a un medio, largo plazo demasiado elevado, sino que se están moviendo con soluciones en torno a 14, 18, 20 meses. Por tanto, primer tip, hay que regular el alcance. Segundo, todas las estrategias que se tiren ahora mismo tienen que estar condicionadas por una revisión mucho más frecuente, mucho más ágil, mucho más flexible. Y no tiene sentido a día de hoy establecer revisiones a 6, a 9 meses, etcétera, sino que nosotros recomendamos que vayamos a marcos de unos 3 meses como máximo. Por lo tanto, para que esto pueda cumplirse, vamos con el tercer tip, y es que tienen que estar de alguna forma alineadas con un concepto clave, que es la simplicidad. Lo que buscamos ahora mismo es que podamos dar claves estratégicas, hoja de ruta, casi al 90% de las organizaciones. No necesitamos que sea un documento exhaustivo, complejo, que maneje un 10% para ilustrar al resto, sino que una buena parte de la organización entienda unas pocas claves de movimiento. Cuarto tip es que realmente tenemos que garantizar que no tenemos pesadez a la hora de movilizarnos en el máximo nivel de la organización, que es la estrategia. Por lo tanto, algo muy sencillo, y es que os sugerimos que sustituyáis el concepto, incluso el término enunciado de plan, por palabras como marco, que nos permita tener un terreno de juego de un alto nivel estratégico, pero que sea fácilmente actuable y que podamos hacerlo a través de un concepto que a mí me enseñaron hace 15 años y yo no sabía cuánta razón tenían hasta ahora, y es que toda estrategia se tiene que hacer con lápiz y goma de borrar. Es decir, preparados para hacer una inspección, adaptación, casi en tiempo real vinculado a los descubrimientos. Y quinto y último tip es que ahora mismo parece clave establecer un adecuado vínculo entre el nivel estratégico y toda la operativa que tiene que ocurrir en el resto de la organización. Vinculado a esto, vamos a darle paso a Alberto, que nos va a explicar qué herramientas, qué modelos, qué soluciones se están poniendo en juego desde este alto nivel y que redondean un poco este término que se está poniendo en juego de Business Agility. Alberto, te comparto. Muchas gracias, Edu. Pues efectivamente, lo que vamos a intentar ahora es ver 3 soluciones concretas de alto nivel que atacan o que tocan
tres puntos de dolor y tres necesidades que tienen las organizaciones en este entorno, en este escenario que ha planteado Edu. Entonces, el primero del que queremos hablar es la prioridad, ¿vale? Y yo quiero hacer un paso atrás, un paso previo. ¿Qué tenemos o qué hemos tenido hasta ahora en las organizaciones? Lo que hemos tenido hasta ahora en las organizaciones es prioridades a muy largo plazo, prioridades dentro de cada área. No sé si, bueno, esto yo cuando pregunto, todo el mundo lo ha oído, pero nunca lo ha vivido. Una prioridad o prioridades basadas por área y por equipos y equipos compitiendo por un presupuesto y gastando todo lo que pueden para que el año siguiente le den más, pero al final eso no está alineado de ninguna manera, ¿vale? Y al final, cuando hablamos, y Edu estaba hablando de estrategias a corto plazo, estaba hablando de descubrimientos, estaba hablando de experimentación, y cuando hablamos de prioridad, realmente lo que estamos hablando es de presupuesto. Nunca olvidemos que cuando estamos priorizando algo, lo que estamos es dándole dinero a ese algo para que ejecute, para que suceda algo, para que consigamos hacer algo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos para poder operativizar esa estrategia, para que tenga sentido y además en una época que estamos viviendo en la que las palabras eficiencia y eficacia cobran todavía más sentido y las oímos todavía más, necesitamos una prioridad única de compañía, una prioridad que gobierne todo, pero que de verdad funcione, que de verdad cale hasta abajo y que de verdad se pueda operativizar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de prioridad, cuando nosotros hablamos de presupuestar, de este dinero, esta organización tiene tanto dinero, ¿qué hacemos con ella? Hablamos de una solución de portfolio. Muchos sabréis, estamos muy acostumbrados a oír hablar sobre portfolios de programas, portfolios de soluciones. No, aquí estamos hablando de portfolio de organización, portfolio organizacional. Es decir, una prioridad única de compañía, de tal manera que la compañía haga solo lo que de verdad importa, solo lo que de verdad aporta valor y solo cuando de verdad importa, ¿vale? Y esto es muy importante. La capacidad siempre es limitada. Y además tenemos una necesidad, y Edu hablaba de estrategias y de revisiones trimestrales, hablamos de que toda la organización tiene que revisarse cuanto más rápido mejor, con esa capacidad y con esa necesidad de aprender para realimentar todos esos aprendizajes y hacer cosas distintas. La solución de portfolio lo que nos permite es, con una cadencia relativamente corta, establecer, y estas son también nuestras recomendaciones cuando trabajamos esto, establecer un marco de priorización global muy centrado en métricas, medimos, un marco de priorización que nos diga, en base a la estrategia, qué es lo que de verdad nos aporta valor, y esto es muy importante, en cada organización significa una cosa distinta, pero al final es importante tener un marco en el que toda la organización pueda, alrededor del cual toda la organización pueda girar, y un modelo de gobierno y operativo con esa cadencia trimestral, con esa capacidad de inspeccionar y de adaptar que permita a la organización de verdad ser, no quiero decir la palabra ágil, pero sí que ser ágil, es ser capaz de reaccionar cada 3 meses a nivel organizacional. Y eso además lo que va a hacer es que va calando. Ya no es que yo priorizo lo que a mí me apetece como área X y el área Y hace una cosa, a veces confluimos, a veces no. Todo viene orquestado desde arriba, todo viene presupuestado desde arriba y todo viene gobernado y controlado desde arriba. Luego veremos este punto de gobierno, cómo lo hacemos. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de portfolio, y yo os decía antes, es muy importante ser capaces, cuando hablamos de presupuestar, de medir. Yo estoy invirtiendo X dinero en esta iniciativa, en este conjunto de iniciativas. ¿Cuánto dinero me está devolviendo esto? ¿Cuánto me está retornando? ¿Vale? De una manera tradicional, una organización lo que tiene son una serie de equipos distribuidos alrededor de los cuales el trabajo va fluyendo. Y nosotros tenemos este equipo presupuestado aquí, este equipo presupuestado aquí, este equipo presupuestado aquí, y las iniciativas que de verdad importan suelen ser transversales. ¿Cómo medimos, cómo de difícil, cómo de complejo es medir el retorno de la inversión de eso? En mi experiencia, y lo que yo he visto es que es casi imposible medirlo, porque realmente al final a ti lo que te interesa cuando hablamos de cadenas de valor es ese concepto de
orientación a cliente. Una cadena de valor no deja de ser todos esos pasos que da una organización para entregar un valor, sea un producto, sea un servicio concreto, a un cliente. Y es un concepto que viene de muy atrás y que todas las organizaciones yo creo que tienen en la cabeza ya. Ahora, el siguiente paso, el siguiente reto es ya no tener la cadena de valor identificada, ya no tener la cadena de valor monitorizada, es organizarnos en torno a cadenas de valor. Es decir, hay algunas personas, o a veces, a mí también me gusta hablar de mini organizaciones dentro de la organización, porque no dejan de ser una mini organización muy orientada al cliente, con todas las capacidades necesarias para entregar ese valor, sea producto, sea servicio al cliente. Esto, ¿qué nos permite? Esto nos permite para mí dos cosas fundamentales. La primera, cuando estamos hablando de agilidad, siempre y estamos hablando a nivel de equipo, hablamos de que los equipos son autónomos, son independientes, no tienen dependencias. La cadena de valor es elevar esto un nivel. La cadena de valor no tiene dependencias, es autónoma para ejecutar y para operativizar el valor. Esto, al final, hablando de un modo muy operativo, estamos hablando de una estructura con mucho potencial de hacer cosas sin que nadie, por así decirlo, les moleste. Pero tiene otro punto la cadena de valor. Cuando estamos hablando de portfolio y estamos hablando de priorizar iniciativas y estamos presupuestando iniciativas y lo que queremos es ese cierre de ese ciclo de feedback, tanto de cuánto retorno nos está dando y cuánto estamos aprendiendo, cuando nosotros estamos presupuestando y estamos invirtiendo directamente en una cadena de valor que es un end-to-end a cliente, de verdad podemos medir el retorno de la inversión. Yo pongo un ejemplo, si hablamos de una cadena de valor en el sector seguros, por ejemplo, y podemos hablar, y las cadenas de valor se pueden orientar de una manera o de otra, pero podemos hablar del ramo vida, por ejemplo, de un sector seguros. Oye, pues yo invierto con mi portfolio en una serie de iniciativas que vale X millones de euros y lo invierto en la cadena de valor. Esa cadena de valor se organiza y se autoorganiza porque no deja de ser un equipo de equipos y me devuelve un retorno de la inversión. Yo soy capaz de medirlo rápidamente y yo soy capaz además de ir invirtiendo en distintas cadenas de valor y, como decía antes, cada 3 meses voy cambiando. Ahora pongo aquí, ahora pongo aquí, ahora pongo aquí, siempre dependiendo de esa estrategia que comentaba Edu al principio, que tiene que ser muy liviana, muy elástica, muy flexible y que va a ir cambiando porque tiene que ir cambiando, porque el mundo a día de hoy nos va a obligar a cambiarla, ¿vale? Entonces, el concepto de cadenas de valor es eso. Y el punto que queríamos decir aquí es, tenemos que dar el siguiente paso. No quedarnos en visualizar la cadena de valor, orientarnos, organizarnos como cadenas de valor, porque eso va a hacer que seamos mucho más eficaces. Y luego la parte de gobierno, ¿cómo gobernamos todo esto? Y hay un punto muy importante, podemos llamarlo gobierno, podemos llamarlo alineamiento. Fijaos, cuando hablamos de agilidad, y a muchos nos sonará, y yo me retrotraigo a hace 10, 11 años, cuando yo empecé a oír hablar de agilidad, había un punto que era súper importante, que a todos seguro que nos han contado cuando nos han hablado la primera vez de Scrum o de algún marco a nivel de equipo, y yo lo he dicho antes, es la autonomía de los equipos. Los equipos son autónomos, los equipos son autoorganizados. Nadie le dice al equipo Scrum cómo tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo hila todo esto con un sistema como el que estamos proponiendo, donde tenemos un portfolio a nivel de organización que cae para abajo y que te dice qué tienes que hacer? ¿Vale? Cuando hablamos de alineamiento, tenemos que introducir nuevas maneras de alinearnos. Aquí entran en juego esta palabra que está tan de moda y que estamos oyendo en muchos sitios, que son los OKRs, los Objectives and Key Results, OKRs, como queramos llamarlo. Al final es una manera de medir las cosas. El problema es no entender cuál es la diferencia de esto con los KPIs habituales, y que esto no es una manera de medir, es una manera completa de gobernar la iniciativa. Los OKRs no deja de ser una manera de poner objetivos que van cayendo en cascada de arriba a abajo, pero lo importante de este modelo no es que esto caiga de arriba a abajo, es que lo que van cayendo son objetivos. Y nosotros tenemos una estrategia que se declinará en unos objetivos. Y eso caerá a la siguiente capa de nuestra estructura. Y no estoy hablando de jerarquía, estoy hablando de estructura. Caerá en nuestras cadenas de valor, si tenemos cadenas de valor, si estamos orientados a cadenas de valor. Caerá en nuestros programas, si estamos orientados a programas. Caerá en la estructura que nosotros tengamos. Y ese programa recibirá unos objetivos
que no dejan de ser impactos en negocio. Y ese programa decidirá qué hacer. Es decir, no se está perdiendo la autonomía. Simplemente los OKRs, este gobierno se centra completamente en alinear. Y van cayendo objetivos. Y al final a los equipos lo que le cae es un objetivo. Y el equipo decidirá cómo impactar en ese objetivo. Y el modelo de OKRs, bien utilizado, funciona muy bien, porque además es un modelo que va de arriba a abajo y va de abajo a arriba. Permite que los objetivos se vayan poniendo de arriba a abajo, esos key results, eso cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a medirlo, va de abajo a arriba. Alberto, y decir también que un buen modelo de OKRs lo que hace es trascender o conceptualizar el apetito de los equipos y de las personas, ¿no? Esa orientación al éxito, ¿no? Ahí es a donde yo quería llegar. Cuando hablaba de autonomía, al final estos equipos autorganizados, estos equipos autónomos, lo que viven es otra experiencia y otro nivel de engagement. Esta solución yo la he visto en organizaciones y es tremendamente, la hemos puesto en marcha en organizaciones y es tremendamente sorprendente ver la parte de alineamiento, pero esa es esperable. Pero una cosa que muchas veces no se ve es que los equipos de verdad empiezan a empoderarse, porque al final están decidiendo hacia dónde ir y tienen, y es muy importante, como yo decía, una línea de comunicación hacia arriba. Están influyendo en la estrategia, porque lo que es súper importante, lo decía Edu, y yo lo repetía, es que la estrategia hay que revisarla y en el mundo en el que vivimos a día de hoy, la estrategia no se revisa con algo que a mí se me ocurre. La estrategia hay que revisarla con datos. La organización que realmente funciona es la organización que mide datos reales y que se empieza a mover basándose en esos datos. Al final, un buen gobierno basado en OKRs tiene que ser capaz no solo de hacer que esos OKRs bajen, no solo de hacer que eso suba para arriba, sino que todos los aprendizajes suban para arriba, realimenten la estrategia, realimenten ese portfolio, realimenten esas prioridades, ¿vale? Y eso lo que hace, y es muy importante, es que está descentralizando el poder y está descentralizando la toma de decisiones. Los equipos están empezando a tomar decisiones y estamos uniendo a esos equipos, a esa primera línea, que al final muchas veces son los que están tocando al cliente, por así decirlo, y los estamos uniendo con la estrategia y lo estamos realimentando. Por eso es tan potente. Y además... Esto es el terreno de juego de lo que hablábamos antes también, de un alto management, unos comités de dirección mucho más remangados y vinculados también, ¿no? Con las soluciones de alto nivel, en este sentido. Eso es. Entonces, este gobierno al final tiene que basarse, y nosotros hablamos de OKRs porque creemos que bien utilizados son muy potentes, pero al final el objetivo es ese, es ser capaces de alinear esas prioridades de arriba con lo que están haciendo los equipos abajo, y la solución de portfolio de la que hablábamos antes realmente tiene que incorporar esto, ser capaces de realimentar de abajo a arriba todos los descubrimientos y ser capaces de alinear en horizontal, que parece una tontería, pero cuando todas las áreas de la organización tienen los mismos objetivos, es cuando de verdad sucede un alineamiento y una colaboración dentro de una organización, ¿vale? Y con todo esto, que son pequeñas puntitas pequeños detallitos que queríamos contaros de lo que estamos haciendo, de lo que nosotros creemos que funciona, hay una cosa muy importante, porque podemos hablar de estrategia, podemos hablar de portfolio, podemos hablar de cadenas de valor, hablamos de gobierno, de alineamiento, pero al final las organizaciones están compuestas por personas que además suelen, por norma general, en las organizaciones en las que nosotros trabajamos, nos encontramos con gente que lleva muchos años trabajando en la organización y muchos años trabajando en un puesto y muchos años trabajando de una manera. Entonces, entra en juego algo que nosotros creemos que es clave, que es una palanca transversal a cualquier iniciativa que hagamos de Business Agility, que es este punto de reskilling. Edu, no sé si quieres... Sí, eso es. Es decir, ahora casi todas las organizaciones se están planteando de qué manera conseguimos meter esa palanca de reskilling o de upskilling también. Y bueno, esto es un territorio complejo porque necesita bastante inversión, decisión, coraje, y estamos acostumbrados a ver que esto es un proceso de medio y largo plazo. Lo que ocurre es que hoy día, claro, con un entorno tan volátil, digamos que incluso las soluciones que se están poniendo en juego están en redefinición.
No podemos hablar de que haya una fórmula homogénea que estén compartiendo todas las organizaciones y que sea de éxito, pero sí que os podemos poner tras la pista de algunas exploraciones que se están haciendo en este sentido y sabiendo que estamos ante una era en la que casi todos nosotros tenemos que evolucionar, ¿no? Un primer tip que os compartimos es el tema de reskilling ya no es un tema unidireccional en el que una parte de la organización le pide a otro colectivo, oye, tienes que cambiar, tienes que subir, tienes que girar. Bueno, estamos hablando ahora mismo de una conceptualización en torno a la corresponsabilidad. Es decir, hacer reskilling puro y duro es una inversión muy potente y es una inversión que requiere además tiempos. Bajo el concepto de corresponsabilidad, por lo que se está apostando es por entender que es un reto compartido, no que una parte le pida a la otra, sino ver de qué manera movilizamos los recursos dentro de las compañías para que vayamos avanzando y evolucionando, de tal forma que eso tiene una parte de responsabilidad, un trocito de responsabilidad cada uno, pero también las personas que van a hacer que son objeto de ese reskilling, de esa evolución, tienen que tomar en primera persona la palabra, situarse en el centro y adoptar la responsabilidad. De hecho, en varios de los proyectos en los que nosotros estamos trabajando en este campo, lo que estamos tratando es de poner en el centro a estas personas y que sean capaces incluso de tomar decisiones en base a esa parte de exploración autodidacta y vinculando también con su propio propósito y propia necesidad. ¿Para qué? Para hacerlo también compatible con esa otra necesidad que tiene la organización. Y aquí hay una competencia que nosotros entendemos que es fundamental y que se está trabajando a fondo, que es la inteligencia contextual. Es la capacidad para identificar información clave del entorno, vincularla y tomar las mejores decisiones posibles. Es decir, ahora mismo necesitamos trabajar que las personas sean capaces de abrir ventanas, de mirar fuera, de observar el entorno, de entender que es crítico para tomar también las mejores decisiones posibles. Y esto permea especialmente en todas aquellas compañías que son muy grandes y que tienden a generar movimientos internos y que capturan la atención de sus plantillas. Bien, para todas estas organizaciones, una cuestión clave y vital es que conseguir que las personas puedan mirar para afuera y tomar por sí mismas las mejores referencias posibles para que tomen las mejores decisiones. Luego cabe mencionar que es vital ahora mismo que en este tránsito que estamos viviendo de tanta volatilidad, el liderazgo es un elemento a tener muy en cuenta. ¿Qué mecanismos de adaptación vamos a poner en juego? Alberto, ¿un par de tips respecto a esto? Sí, porque al final nuestra experiencia nos dice que todas estas transformaciones, todas estas iniciativas, y da igual el ámbito al que se circunscriban, da igual cómo de grande sea esa iniciativa, solo funcionan de verdad cuando el liderazgo entiende qué es esto y entiende cuál es su posición. Entonces, esta pata de reskilling para el liderazgo de las organizaciones es muy importante porque cambia radicalmente el modelo de liderazgo. Tenemos que empezar a cambiar y para mí hay dos puntos, hay muchos, pero hay un punto muy importante de un líder en este nuevo reto, en este nuevo mundo, y es que el líder tiene que tener una capacidad de generar líderes. Y eso es vital. El líder tiene que dejar de verse como la persona que comanda y que comunica y que alinea. El líder, una de sus skills fundamentales en esta nueva manera de funcionar es que tiene que ser capaz de generar nuevos líderes, porque si os fijáis estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de autonomía, estamos hablando de descentralizar la información y la toma de decisiones. Estamos hablando de quitarle complejidad a lo complejo. Y eso solo se puede hacer cuando tenemos líderes y tenemos líderes en todos los ámbitos de la organización. Eso es muy importante. A mí me gusta mucho el modelo de control, competencia y claridad de un líder. Un líder tiene que ser capaz de generar claridad en su entorno, un líder tiene que ser capaz de entender qué necesita su entorno y qué necesitan todas las personas de su organización para poder desarrollar su trabajo de esta manera más autónoma, más empoderada, y tiene que ser capaz
de descentralizar el control y de verdad ser inspirador, ¿vale? Entonces, no sé, Edu, tú si quieres aportar algo más, porque no quiero... No, pues que este es uno de los proyectos que vincula, no es específico de Agile, pero que vincula mucho con todo lo que estamos viviendo, con el entorno y es uno de los retos que tienen encima de la mesa las organizaciones. Cómo hacerlo y orientándonos también a lo que tú hablabas en un entorno en el que las inversiones están muy medidas y demás, ¿qué nos estamos inventando para que todo esto pueda ser flexible? Y para eso necesitamos que buena parte de la organización se ponga a la tarea de manera compartida, ¿no? Nada, daros las gracias. Quedamos a vuestra disposición. Quedamos a vuestra disposición para tener algún rato de charla o de comunicación y muchas gracias por habernos invitado también a participar en este evento que esperemos que os sea útil y grato, ¿no? Eso es, muchas gracias. Esperamos que haya sido útil, que os haya despertado alguna idea y ya sabéis dónde estamos. Saludos. Un saludo.